Bien. Ahí sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pablo, José, Daniela, Juan, ¿me Hola, escuchan? profe. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, Hola profe. muchachos, ¿cómo les va? ¿Todo Bien, bien? Bien, qué bien, bueno. gracias. Oigan, yo estoy en deuda con ustedes, les debo todavía el taller que hicieron, ¿no? Pero esta semana van a tener las notas, el último taller, ¿ah? Por si acaso. Bien, Ya, muchachos, profe. antes de partir, ¿tienen consultas, dudas? ¿Alguna duda, consulta? Hoy día nos tocaría ver productos vectoriales, producto cruz y producto punto. ¿Ustedes hicieron álgebra lineal? ¿Han visto esos productos alguna vez antes? ¿Alguien que me responda? Yo no, No, por no lo me menos, suena. profe. Ya. Le hacemos una pequeña introducción entonces. La clase hoy día sería los productos de vectores. Los vectores se pueden multiplicar, pero se pueden sumar, restar y multiplicar, pero no se pueden dividir. Esa operación está prohibida en los vectores, la división. Que no es raro porque hay muchos elementos en matemáticas que no se pueden dividir, como las matrices, por ejemplo. También se pueden multiplicar, sumar, pero no se pueden dividir. Entonces vamos a hacer un repaso de los temas. Entonces voy a, como siempre, se está grabando, voy a dejar compartir el video y voy a compartir el PC y partimos. Entonces, déjenme ver dónde está aquí, compartir pantalla, toda la pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer, muchachines, es lo siguiente. Vamos a ver primero la motivación física, el problema físico de dónde surge y luego vamos a ver el producto vectorial. ¿Les parece? Para darle sentido, porque las cosas normalmente salen de un problema. Los problemas dan lugar a la creatividad cuando se buscan las soluciones, eso en general, ¿eh? En la cotidianeidad. Ja. Ya, veamos entonces. Mientras se carga, entonces hoy día en la semana 10, estamos en la semana 10, ha pasado rápido el tiempo, nos quedan 3 semanas. Entonces le vamos a poner semana 10 y estamos a 11 de septiembre. O sea, no sé. Entonces hoy De día sería septiembre. de diciembre, 11 de diciembre. Ay, sí. Ya. Ha habido mucha política en estos días. Acuérdense que hay que, hay que votar el fin de semana. Bien, entonces vamos a ver productos vectoriales en la clase de hoy. Entonces los temas van a ser los siguientes. Los temas. Primero, lo que vamos a ver es trabajo. Trabajo. ¿Mm? Segundo, producto punto. Producto punto o escalar. O escalar. ¿Mm? Luego vamos a ver, dos, tres, vamos a ver torque y rotación. Bueno, podríamos decir trabajo y energía, torque y rotación. Y la parte 4 sería producto cruz o vectorial. Entonces, estos son los temas de hoy día, que son los temas que corresponden a la semana 10. Entonces, partamos con el primer tema, que es trabajo y energía, para entender que eso que es algo importante, muy importante en ingeniería, el trabajo y la energía. Trabajo y energía. Entonces, ¿qué es la energía? La energía es lo que se necesita para producir cualquier cambio en el universo. Literalmente cualquier cambio del universo requiere de energía, o sea, mover una silla, desplazarse, tener un pensamiento, pestañear. El que el universo en este instante sea distinto hace 5 minutos es por la energía. La energía es el motor del universo y tiene propiedades la energía. Propiedades como, por ejemplo, la energía del universo es constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma en otra. Uno puede transformar energía solar en energía eléctrica, esa energía eléctrica se puede transformar en energía térmica, en calor, en energía sonora, en un parlante, en fin, pero no se crea ni se destruye.
Ese es el concepto de energía. Cualquier duda, consulta, me la hacen de inmediato. Entonces, la energía tiene otras características. Primero, que es cara. Es cara la energía porque ustedes comprar un balón de gas, cualquier cosa, requiere plata. Y además la disponibilidad, los recursos energéticos disponibles tanto de las empresas, las instituciones, como de las personas son siempre limitados. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los ingenieros en la empresa? Es básicamente administrar la energía, hacerla en forma eficiente para ser competitivos. Es lo mismo que uno en la casa. Si yo me voy a servir un café, no caliento una tetera llena de agua, ¿verdad? Entonces, esa es la energía. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es la cantidad de energía que gastamos en mover un objeto en el espacio. ¿Ya? Eso sería el trabajo. El trabajo, que lo vamos a notar con la letra W, es la energía que se gasta, energía, o que se requiere para mover algo, mover algo. Eso es el trabajo que uno hace. En una mudanza, para desplazarse, siempre que uno mueve algo y que cambia, por lo tanto, el entorno, para cambiar el entorno hay que hacer trabajo. Este es el trabajo físico. Entonces, nosotros queremos cuantificar esta idea de energía, de trabajo, esto que acabamos de conversar. Esto fue importante porque con la revolución industrial, cuando se inventaron las máquinas a vapor, a fines de 1700 y se industrializó el mundo y la gente se fue de los campos a las ciudades, había que pagarle a las personas. Dejó de haber trueque, intercambio, sino que había que pagarle y había que cuantificar el trabajo para pagar, o sea, el que trabaja más, pagarle más. Entonces, ¿de qué va a depender el trabajo? Por un lado, el trabajo va a ser proporcional, o sea, depender de la fuerza requerida para el trabajo. Va a ser proporcional a la fuerza. Si yo requiero más fuerza para mover las cosas, hago más trabajo. Por ejemplo, en una mudanza, si yo muevo un comedor, trabajo más que si alguien lleva un salero. Y también el trabajo que uno realiza va a depender de la distancia que se mueven los objetos, de la distancia que se mueve el objeto, las cosas. Claro, si yo hago una mudanza a un segundo piso, no es lo mismo que hacer una mudanza a un octavo piso. O si yo, por ejemplo, hago surco, ¿ah? Hago un arado en mi jardín y hago surco de 1 metro. Obviamente trabajo menos que un señor que hace surcos en el campo y que hace surcos de 100 metros. Entonces también va a depender de la distancia que se mueven los objetos. Entonces, si el trabajo depende de la fuerza y la distancia, entonces se define el trabajo como el producto de la fuerza por la distancia, la fuerza que se requiere. La fuerza que se requiere para realizar la labor. Si yo hago más fuerza, eso ya no corresponde. Es como darse una vuelta más larga que la que se necesita. Entonces, así se define el trabajo. Esta es la energía. Entonces, claro, si yo hago una fuerza del triple para mover la misma distancia, voy a hacer el triple de trabajo, sino algo que es más pesado. Ahora, esta expresión está casi bien por lo siguiente. Eh, Pensemos que yo tengo que mover un objeto, ¿no? Tengo que empujar esa caja en esa superficie. Entonces, naturalmente, nosotros estamos pensando en que uno empuja la caja con una cierta fuerza para allá, la empujo con una fuerza, y claro, la caja se va a desplazar una cierta distancia, entonces el trabajo que yo realicé va a ser la fuerza por la distancia. Pero pensemos que una persona se sienta arriba de la caja. Este señor se sienta así arriba de la caja y dice, yo voy a trabajar también y voy a empujar la caja hacia abajo con mi peso. Evidentemente, este señor no trabaja, no está trabajando. Cuando la fuerza que
trabaja en la fuerza que es paralela al desplazamiento, la que hace que el cuerpo se mueve. Si yo le aplico una fuerza paralela y lo aprieto más contra el suelo, no realizo un trabajo porque no lo muevo. ¿Se fijan? Entonces, las fuerzas que realizan trabajo son las fuerzas paralelas al movimiento. O sea, si yo tengo un objeto, el objeto se desplaza para allá, significa que la fuerza que lo tiene que mover es esta. Cualquier fuerza hacia arriba o hacia abajo que no lo desplaza, no realiza trabajo. Entonces, este señor no habría trabajado nada si se queda todo la mudanza sentado en una silla. Esta no trabaja. Entonces, lo que está bien es decir que el trabajo es la fuerza paralela al desplazamiento por el desplazamiento, porque esta es la que mueve. ¿Se fijan? Esa es la que mueve, la fuerza paralela al desplazamiento. Entonces, por ejemplo, en esta situación, pensemos esta situación, yo tengo una caja que tiene una cierta masa y yo desplazo con una fuerza F que forma un ángulo alfa con la horizontal. ¿Correcto? Y entonces yo la desplazo, por efecto de esta fuerza muevo la caja, la muevo a una distancia t. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas que actúan sobre la caja si uno hace el diagrama de cuerpo libre? Bueno, está esta fuerza, estaría el peso, como la caja comprime la superficie, aparece una fuerza normal, ¿cierto? Y aquí habría una fuerza de roce que se opone al desplazamiento. Entonces uno dice, bueno, yo esta fuerza la descompongo en dos componentes, una fuerza paralela, que va a ser F por coseno de alfa, y una fuerza perpendicular, que sería F seno de alfa. Y yo reemplazo aquí la fuerza por sus dos componentes. Entonces uno dice, bueno, el sistema de coordenadas, sabemos que hay que elegir con la caja se mueve para la derecha, todo lo que va hacia la derecha va a ser positivo, hacia allá definimos el eje X, y bueno, elegimos el eje Y perpendicular, lo que va para arriba va a ser positivo. Entonces, nosotros sabemos que uno siempre hace primero la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical, porque eso vale cero, porque el objeto no se mueve en la dirección vertical. Así que la sumatoria de fuerza vertical sería F por seno de alfa, que sería la componente de esta fuerza, más la normal, menos el peso. Y eso tiene que valer cero, y ahí sacamos la normal, que sería mg menos F seno de alfa. Ahora, esta es la fuerza que va a mover, porque la fuerza que va a mover, esta es la componente paralela. Esta no realiza trabajo porque es perpendicular. La caja no se mueve en esta dirección, entonces N no realiza trabajo. El trabajo que realiza la fuerza F, ya el trabajo realizado por la fuerza F, realizado por F, ¿cuánto sería? Vamos a poner trabajo realizado por la fuerza F, hacer la fuerza que genera el movimiento, que es esta componente paralela, que sería fuerza coseno de alfa por la distancia. Y el roce también realiza trabajo, el roce. El trabajo realizado por el roce, el trabajo realizado por el roce, vamos a traer WR, como el roce tiene sentido opuesto, el trabajo es negativo, pues la magnitud de roce va en la dirección opuesta, así que hace el menos el módulo de roce por la distancia. Ese menos significa que quita energía, quita energía. El roce siempre quita energía, por eso realiza trabajo negativo. Y este trabajo, al ser positivo, entrega energía, produce cambio. Entonces el roce siempre va a ser la magnitud de roce por la distancia que se recorra, porque el roce siempre es paralelo al desplazamiento. Siempre va a ser paralelo al desplazamiento. Entonces el trabajo de roce siempre va a depender del desplazamiento. Eso es importante. Nota, el trabajo de roce depende del camino.
O sea, si yo me voy de aquí en línea recta de un punto A a un punto B, gasto una cierta cantidad de energía. Aquí recorro esta distancia. Pero si hago ese camino, que es más largo, este es el camino 2, recorre una distancia 2. Bueno, el trabajo de roce en la distancia 2 es mayor que el trabajo que se hace en la distancia 1. Quita más energía, por eso cuando uno mueve un objeto, lo trata de mover en línea recta. No, no se da esa vuelta si yo voy a mover un objeto pesado. Entonces, en general, viendo este hecho, que si el objeto se mueve para allá, es el desplazamiento, y la fuerza forma un ángulo con el desplazamiento, ¿ya? Entonces el trabajo se define como la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo, porque la fuerza, la componente paralela al desplazamiento, es F por el coseno del ángulo. Y la perpendicular que no hace trabajo es F por seno del ángulo. Y esto está bien porque si el coseno de alfa, si alfa vale 90 grados, es perpendicular, el trabajo es cero. ¿Se fijan? O sea, si alfa es 0 grados, el coseno de 0 vale 1. Y el trabajo va a ser fuerza por desplazamiento, es máximo. El máximo trabajo es más eficiente cuando la fuerza es paralela al desplazamiento. Si alfa es 90 grados, la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Aquí la fuerza es paralela en el caso anterior al desplazamiento. Y el trabajo es cero. Y si alfa es 180 grados, o sea, la fuerza es paralela a menos de eso, no opuesta, o sentido opuesto. Entonces el trabajo es mínimo y sería menos F por D, sería mínimo, que es cuando la fuerza, o sea, el trabajo máximo es cuando el desplazamiento, la fuerza es paralela al desplazamiento. Es cero cuando la fuerza es perpendicular. Y el máximo es negativo, o sea, es mínimo, cuando la fuerza se opone. Aquí sería mínimo el trabajo, porque quita energía, este es máximo, entrega energía, y aquí el trabajo es cero. Bueno, el concepto de trabajo es importante porque permite medir la energía que uno gasta al realizar un trabajo. Y de hecho, en el sistema internacional, la unidad en que se mide el trabajo es unidad de fuerza por distancia y en newton metro, porque la fuerza se mide en newton y la distancia en metro. Y esa unidad es tan importante que se llama joule, 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 el señor Joule, en inglés. Entonces se llama joule. ¿Y qué es un joule? Es un trabajo de un newton metro. O sea, un newton, acuérdense que un newton equivale al peso de 100 gramos, a un peso de 100 gramos, por ejemplo, una yuya. ¿Ah? Un kilo, 10 newton, equivaldrían al peso de 1000 gramos, o sea, de un kilo. Entonces, si yo tomo 100 gramos y los elevo un metro, en elevar una yuya un metro, el trabajo que yo hago es un newton por un metro, sería, ahí gasto una energía de un joule. Si yo tomo un kilo, una masa de un kilo, y le elevo un metro, aquí está el kilo, como un kilo pesa, necesito 10 newton, aquí yo haría 10 joules. Y así se mide el trabajo. Y ahí se paga por joule de trabajo. Esa es. Bueno, a partir de esto, de que el trabajo es fuerza por desplazamiento y por el coseno del ángulo, ¿ah? Que se define así, aquí aparece el primer producto vectorial, el primer producto entre vectores. Entonces veamos ahora dos, el producto escalar, escalar o producto punto. Bueno, antes de ver, ojo que se olvidó decirle que la energía y el trabajo es una variable escalar.
no tiene dirección de energía. Cuando ustedes se compran un balón de gas, por ejemplo, de 15 kilos, la energía almacenada no tiene dirección, o si piensan una bala, ya una bala, si se dispara para la derecha, para arriba, para la izquierda, para abajo, la energía con que sale la bala es la misma. ¿Se fijan? No tiene dirección. Entonces, la energía y el trabajo es un escalar, es una cantidad escalar, por si acaso. Me acordé porque este es el producto escalar. Bueno, los vectores, hay dos tipos de productos de vectores. Si yo tengo un vector A y yo tengo un vector IB, son vectores, o sea, cantidades que tienen dirección, además de una magnitud, yo puedo hacer dos tipos de productos. Hay dos tipos de multiplicación. La primera es usar A punto B. Y este se llama producto punto porque se usa notación punto de las multiplicaciones. Este se llama producto punto, punto o escalar, porque el resultado de A punto B es un escalar, es una cantidad de dirección. Y la otra multiplicación usa entre vectores la cruz, que también se usa en matemática. A veces uno dice 2 por 3 o 2 por 3, que en ambos casos es 6. Bueno, el cruz, este se llama producto cruz, cruz o vectorial, porque el resultado es un vector. Entonces lo que vamos a ver ahora es el producto punto. Entonces, ¿cómo se produce? Se define el producto punto. Se define de dos maneras. Uno en forma gráfica, forma o geométrica, gráfica. Si yo tengo dos vectores, tengo un vector aquí A y tengo un vector B, entonces cada vector va a tener un largo de A y B y forman un ángulo. Entonces el producto punto se define así. Es el largo de A por el largo de B por el coseno del ángulo. ¿Se fijan? Así se define. Si ustedes se acuerdan del trabajo, era fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Este es el módulo de la fuerza y el módulo del desplazamiento. Así que el trabajo es fuerza punto desplazamiento. Uno lo puede definir así, como el producto punto entre la fuerza que actúa sobre un cuerpo por el desplazamiento. Pero esto en general, ¿eh? No solamente es para trabajo, en cualquier par de vectores. Se define así el producto punto. Y sirve naturalmente para calcular los trabajos. Ahora, en forma algebraica, se dio lo siguiente: si el vector A tiene tres componentes, va a tener una componente A, una componente B, una X, una IA y una ZA, es un vector en tres dimensiones. El vector B también tendría un XB, un IB y un ZB. El producto punto es como la generalización a más dimensiones de la multiplicación que hacemos en una dimensión en el eje de dos reales. ¿Ah? ¿Por qué? Porque A punto B va a ser, se multiplican las X con las X, las Y con la y la Z con la Z, y se suman todas. ¿Se fijan? Entonces, en una dimensión, si solo hay X, XB sería la multiplicación clásica. Si hay dos dimensiones, bueno, son las proyecciones. Y esa sería la forma en que se define en forma algebraica el producto punto. Se usan ambas. Entonces, bueno, uno puede usar el producto punto en geometría para calcular ángulos entre vectores, y en física se usa, por ejemplo, para calcular trabajos. Por ejemplo, veamos un ejercicio de esto, ¿ya? De esto. Voy a acomodar la hora para no demorar. Vamos súper bien. Por ejemplo, un ejercicio sería el siguiente. Si tienen dudas, me preguntan, ¿ah? No sé, no se la guardan. Por ejemplo, dice el ejercicio 1, que sería sobre un cuerpo
sobre un cuerpo de masa 2 kilos, actúan las, actúa actúa una fuerza F de 25 newton, o sea, equivalente a un peso de 2 kilos y medio, ¿cierto? Se divide por 10, como se muestra en la figura. Como se muestra en la figura. En la figura. Entonces, si el cuerpo se desplaza 3 metros bajo la acción de la fuerza F, calcular. Calcular. Entonces, parte A, trabajo realizado por la fuerza F. La parte B sería el trabajo realizado por la fuerza de roce, y el caso C, trabajo realizado por la fuerza normal. Y el dibujo sería así. Tenemos aquí una superficie horizontal, tenemos una caja, está siendo tirada por una fuerza, así que está inclinada la fuerza. Entonces, aquí tenemos la superficie, ¿cierto? Entonces, esta es la fuerza F, que tiene una magnitud de 25 newton y forma un ángulo, le vamos a poner de 30 grados. Y aquí hay un coeficiente de roce mu que le vamos a poner 0,25. Y este pesa 2 kilos. Y se va a trasladar hacia allá 3 metros. Eso lo hice el enunciado. Entonces, este sería el ejercicio. Sobre un cuerpo de masa se tira con una fuerza de 25 newton. Aquí van a actuar el roce, la normal, roce porque hay un coeficiente de roce, es una superficie rugosa, áspera, y hay una fuerza normal. Entonces obtienen el trabajo realizado con esas tres fuerzas. Entonces veamos cómo se calcula esto. Entonces primero, para la parte, pongamos aquí el dibujo que lo vamos a usar. Entonces veamos para la parte A. El bloque se va a deslizar, este es un movimiento en línea recta, se va a deslizar 3 metros, nos dice el enunciado. Se va a mover 3 metros. Eso es la distancia. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza F va a ser el módulo de la fuerza, que es 25 newton, por el módulo de la distancia, que sería 3 metros, por el coseno de 30 grados, el coseno que forma. Lo sacamos al tiro usando la fórmula y sería 25 por 3 y por coseno de 30, y me da 64,95. 65, pongámosle. 65 joules. 65 newton metro. Eso es el trabajo realizado a fuerza F. Es el trabajo que uno realizaría si moviera la caja así tirándola en esa diagonal. Después nos piden el trabajo que realiza la normal y el roce. Bueno, hay que calcular el roce y la normal. Entonces, aquí aplicamos el método que se usa en dinámica. Primer paso, para calcular las fuerzas, para la parte B y la C, que nos piden el trabajo de la normal y el roce, es calcular el roce y la normal. Así que el primer paso dice el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de fuerzas. Entonces, veamos qué fuerzas actúan sobre este bloque. Además de la fuerza que lo está tirando, bueno, como tiene masa, siempre va a actuar el peso, así que vamos a dibujar aquí el peso. Este va a ser el peso. MG lo vamos a llamar, que sería
2 por 9,8, o sea, sería 19,6 newton. Ese sería el peso, que sería 2 por 9,8, pues la gravedad es 9,8. Profe, disculpe, le hago una consulta, quizá un Sí, poco básica, pero no me está dando 65, me está dando 66, 67 joules. Eso es porque coseno de 30 no es el coseno calculado por la calculadora, ¿cierto? Es un número fijo. 25 por 3 por coseno de 30. A ver, haz una cosa, calcula cuánto da la tangente de 45. ¿Cuánto te da? Te tendría que dar 1 si está en grados. Lo probé en grados y en radianes, A ver, pero pon en el Joule, tangente de 45 y da Enter. Pon tan 45 Enter. sí, me da 0,85 en No, te grados. tiene que dar 1. Entonces cámbialo al sistema DEG. Ponlo en el modo DEG para que esté en grados. Esto tiene que estar en grados. Entonces tiene que estar en el modo DEG. De manera que cuando la tangente de 45 te dé 1, va a estar en el modo adecuado. Hágalo, hazlo al tiro y me dices. Ya, ahí lo tengo, modo de. Ya. Y prueba ahora, tab de 45. ¿Te da 1? Sí, me da uno. Ya. Ahora calcula 25 por 3 por coseno de 30. Ya, ¿Y cuánto te da? 64,95. 65. 64,95. Perfecto. Ese es el modo adecuado. Ok, vale, gracias. Está en otro modo nomás. ¿Ves? Por eso es importante que pregunten. Muy bien. Ya, qué bueno se resolvió ya. Veamos. Entonces, por un lado, volviendo al tema, el cuerpo atraído por la Tierra por la gravedad. Como el cuerpo aprieta y carga la superficie, bueno, la superficie va a actuar con él con una fuerza de reacción, que es la fuerza normal, hacia arriba. Y además, como el cuerpo tiende a moverse hacia la derecha de la pantalla, va a haber una fuerza de roce que va a tender a oponerse al movimiento y va a actuar hacia la izquierda. Esas son las fuerzas que actúan sobre el objeto. Además de la fuerza F, actuaría roce, la normal y el peso. El segundo paso del método, este es el diagrama de cuerpo libre, lo vamos a ir anotando. El segundo paso del método de dinámica es el sistema de referencia. O sea, como son vectores, decir para qué lado vamos a llamar positivo y para qué lado negativo. Como el cuerpo se mueve hacia allá, hacia la derecha, bueno, obviamente el método dice, tome el lado positivo hacia donde se mueve el cuerpo. Y elige el eje X paralelo a la superficie, entonces ese va a ser nuestro eje X para la derecha y el eje Y ya queda perpendicular. Entonces después dice, escriba todas las fuerzas en su sistema de referencia. Bueno, la normal, el peso está en el sistema de referencia, el roce también, esta fuerza está chueca. Así que las fuerzas que están inclinadas las descomponemos. Esta tendría una componente horizontal, que es paralela a la superficie, que es la que producía el movimiento, que va a ser F por coseno de 30, que sería 25 por coseno de 30, y eso sería 25 por coseno de 30, nos da 21,7. 21,65 es 21,7 newton. Y va a tener también hacia arriba, una componente hacia arriba, que esta va a ser F seno de 30, que sería 25 por seno de 30. Y 25 por seno de 30 nos da 12,5 newton. Entonces ahí tengo la fuerza expresada en, reemplazado la fuerza por sus dos componentes. Entonces, bueno, podemos escribir la fuerza, si para allá todo lo que está en esa dirección es el vector I unitario y el vector J unitario es para arriba, tendríamos lo siguiente, tendríamos que la fuerza F va a tener una componente horizontal que es 21,7 newton
en la dirección horizontal, que sería I, y una componente hacia arriba, que es 12,5 newton, en la dirección J. El peso va hacia abajo, así que el peso va a ser 19,6 newton hacia abajo, así que sería menos J. Esto es newton. La normal va a tener una magnitud en la dirección J, y el roce va a tener una magnitud también, pero va en la dirección menos I. Va hacia allá. Y estas son las fuerzas. Sistema de referencia y la fuerza del sistema de referencia. Y el paso 3, que es el que nos permite obtener la normal y el roce, es siempre decir, bueno, haga la sumatoria de fuerza en el eje Y. Eso es lo que nos va a dar la magnitud de la normal y del roce. Entonces, la normal, si hacemos la sumatoria de fuerza en el eje Y, ahora estamos en la parte B, la sumatoria de fuerza en el eje Y en la dirección vertical, porque no hay movimiento en la vertical, porque si se eleva, se acaba el contacto, desaparece el roce y todo. Sería esta componente que va para arriba, serían 12,5 newton, todo está en sistema internacional, todo en unidades de sistema internacional, ¿ya? Para no estar anotando newton que se os confunden con la normal. Después está el peso, porque está en la dirección J, que es la vertical, sería 12,5 menos 19,6, y la normal también. Y eso tiene que ser cero, porque no hay movimiento. Y ahí obtendríamos que la normal va a ser, sería 12,5 menos 19,6, pasa para el otro lado, así que va a ser 19,6 menos 12,5, y nos da que la magnitud de la normal es de 7,1 newton. Ustedes van a hacer los cálculos conmigo, ¿verdad? Para que yo no me equivoque. Y el roce, sabemos que la magnitud del roce es mu por la normal, así que va a ser 0,25 por 7,1 newton, y eso sería, nos da un roce de 1,7775, 1,8 le vamos a poner. 1,8 newton. Entonces, como vector, la normal sería 7,1 newton en la dirección J. Como escalar, como magnitud de 7,1 newton. El roce como vector sería menos 1,8 newton en la dirección Y, pero la magnitud es 1,8. El trabajo realizado por el roce, ahora lo podemos calcular, porque hacer el roce, que es menos 1,8, porque el vector por el desplazamiento, que es 3 metros. Entonces sería 3 newton metros, que es joule, y eso sería 1,8 por 3, y nos da 5,4, menos 5,4 joule. Entonces, la fuerza metió 65 joule, hubo que trabajar con esta fuerza, y de los cuales 5,4 se gastaron en vencer el roce para mover el cuerpo. Y finalmente el trabajo que realiza la normal, bueno, el trabajo que realiza la normal sería el módulo de la normal por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, que sería 90 grados, porque la normal es perpendicular al desplazamiento, es perpendicular a la superficie, y eso va a ser siempre cero. O sea, el trabajo de la normal siempre es cero. Siempre, o sea, da cualquier superficie, da lo mismo, porque cualquier superficie, la normal va paralela y el desplazamiento es perpendicular en ese punto. Entonces, si uno va calculando los trabajos a lo largo de la trayectoria, ¿sí? Siempre la normal no hace trabajo y el roce siempre hace sobre todo el camino. Cuando el trabajo depende del camino, como el del roce, se llama la fuerza disipativa, porque el roce disipa energía. O sea, nota, le vamos a poner aquí una fuerza disipativa. Disipativa dice que disipa, libera, disipativa. Quiere decir que el trabajo
el trabajo entre dos puntos, entre un punto de partida y un punto de llegada, depende del camino. Depende del camino seguido, realizado. Ejemplo, el roce. Por eso cuando uno mueve muebles, trata de hacer el camino más corto, para, para no gastar más energía. ¿Mm? Hay fuerzas que realizan trabajo que no dependen del camino y esas se llaman conservativas, porque son las que conservan la energía, como la gravedad, las fuerzas de los resortes. Pero eso lo van a ver después. Ya. ¿Quedó más o menos claro esto? Esto también se usa para calcular ángulo entre los vectores. O sea, por ejemplo, un ejercicio 2 que también es bien típico, dados los vectores de la figura, de la figura, no, mejor lo voy a hacer de otra manera. Voy a hacer, voy a hacer este, dice, lo voy a hacer en tres dimensiones y así aprovechamos a repasar, que es lo mismo. Sobre un cuerpo, actúa una fuerza, lo voy a hacer ahora más matemático, fuerza F, que va a ser 3 en la dirección Y, más 10 en la dirección J, más 7 en la dirección K, 7 en la dirección K, Newton. ¿Mm? Entonces dice, si el cuerpo se desplaza en línea recta, desde el origen hasta el punto que sería 2, 5 y 6, se pide. Entonces, parte A, magnitudes de la fuerza F y del desplazamiento. ¿Mm? Este punto hasta este punto. La parte B es el trabajo realizado por la fuerza. Trabajo realizado por la fuerza F. ¿Mm? Y la parte C, ángulo. Esto es importante, ¿eh? Porque el producto punto se usa para calcular ángulo entre vectores. Aquí lo voy a hacer un ángulo entre dos vectores en tres dimensiones. Ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Desplazamiento. ¿Mm? Entonces, este es el típico ejercicio. Ya, con esto vamos a terminar si el producto punto y el trabajo y vamos a pasar al producto cruz. Entonces, hagamos este ejercicio. Entonces, bueno, hagamos un esquema del punto, veamos cómo se grafica, que no hemos hecho estos ejercicios, creo, de graficar un punto en tres dimensiones. Entonces, vamos a calcular las magnitudes de la fuerza. Entonces, veamos primero el punto en tres dimensiones. Vamos a tener ahí y aquí. Bueno, se puede graficar de diferentes maneras el punto. Entonces, vamos a tomar este el eje X, este el eje Y y este el eje Z. ¿Ya? Entonces, para graficar, bueno, el punto lo vamos a llamar D, tiene tres coordenadas, es 2, 5 y 6, ¿verdad? ¿Era 2, 5, 6? Sí.
Entonces, uno, ¿cómo hace? Divide el eje X en dos partes. Toma dos partes, porque es dos. Este es X y Z. El eje Y son cinco partes, así que sería una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí estaría el 5. Este sería el 2. Y el eje Z es 6, entonces sería uno, 2, 3, 4, 5, 6. En general son seis partes iguales. Entonces, para determinar el punto, uno completa aquí el cuadrado así. Completa aquí, tira esta paralela para allá, tira esta paralela para allá, tira esta paralela para acá, va completando este cubito. Tira la paralela aquí, la perpendicular acá y la paralela. Y este sería el punto que tiene coordenadas 2, 5 y 6. Se fijan, tiene x2 y 5 y 6. Y el vector del desplazamiento que hace este objeto se mueve desde el origen hasta el punto D. Ese es el desplazamiento que nos dice que hace el objeto. Entonces, ese sería el desplazamiento hasta ese punto. Esta sería como la sonda que hace. Aquí. Este sería el desplazamiento. Entonces, este coincide con el desplazamiento, puede ser vector del desplazamiento. Entonces, el módulo del desplazamiento, bueno, el módulo de un vector, lo sabemos calcular, sería raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Este sería 36 más 4 sería 40, más 25 sería raíz de 65, ¿cierto? Y sería, a ver, déjenme chequear, se van a equivocar, 36 más 25 más 4, y la raíz de 65 nos da 8,06. Entonces el largo es 8,06 metros. Está todo en unidades del sistema internacional, se entiende, debería decirlo, se pide. Aquí, entre paréntesis, todo en unidades del sistema internacional. O sea, esto está en metros, digamos. Entonces, la magnitud de la fuerza. Bueno, la magnitud de la fuerza es la fuerza. La voy a copiar. Entonces, si esta es la fuerza, entonces el módulo de la fuerza, con la fuerza esta, entonces el módulo de la fuerza sería la raíz de 3 al cuadrado más 10 al cuadrado más 7 al cuadrado. Entonces sería 9 más 100, eso es 109, más 49, nos daría 158, ¿verdad? Raíz de 158. A ver, déjenme revisar mejor. 9 más 100 más 49. Sí. Y la raíz de 158 es 12,56. 12,57. Lo voy a trabajar con dos decimales. Sería 12,57 newton. Perfecto. Ahí tenemos entonces la parte A, que nos pide la magnitud del desplazamiento y la magnitud de la fuerza. Después nos dice el trabajo que realiza la fuerza para mover al cuerpo desde este punto hasta este punto. Irse por esa diagonal que mide 8 metros. Esto podría ser un plano inclinado. El trabajo lo podemos calcular de dos maneras. Si tuviéramos el ángulo que forma la fuerza, yo no sé qué ángulo forma la fuerza con esto. Si lo tuviéramos, podríamos calcular pues el largo a fuerza del desplazamiento por el ángulo, pero no lo tenemos. Pero sí tenemos, son las componentes, así que lo hacemos en forma algebraica. Cuando uno le dan las coordenadas cartesianas de dos vectores, que son las componentes x y z, uno hace el producto punto, ¿no es cierto?, en forma algebraica. Entonces, para la parte B, que nos dice el trabajo realizado, hacemos el producto punto en forma algebraica. Entonces, en la parte B tenemos la fuerza por un lado, ¿vale? Vale eso. Esta es la fuerza. La tenemos ahí. El desplazamiento lo tenemos, porque el desplazamiento es el punto, que sería 2, 5, 6. O lo podemos hacer 2i más 5j más 6k. Entonces, el trabajo
el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, que multiplica las X con las X, o sea, sería 3 por 2, más la Si con la Si, que sería más 10 por 5, y más la Z con la Z. Entonces ahí sería 3 por 2, 6, 10 por 5, 50, 42. 92, 98. Entonces el trabajo va a ser de 98 newton metro o 98 joules. Y ahí tendríamos el trabajo. Fijan, lo hacemos en forma algebraica porque no tenemos el ángulo. Ahora bien, nos piden el ángulo. Si yo tengo el producto punto y tengo las magnitudes, puedo sacar el ángulo porque esa es la parte C que en general. Yo sé que el trabajo es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. O sea, yo calculé ya el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Y yo sé que eso es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento y por el coseno del ángulo. Entonces ahí yo puedo sacar el coseno del ángulo porque el coseno del ángulo entre dos vectores siempre va a ser el producto punto entre dos vectores dividido por el módulo de los dos vectores. En este caso, el producto punto es 98 dividido por el módulo de la fuerza, que era 12,57, por el módulo del desplazamiento, que es 8,06, y eso nos daría, en este caso sería 98 dividido en, abre paréntesis, 12,57 por 8,06 y me da 0,9967. Aquí siempre esto conviene trabajarlo con unos tres decimales, ¿eh? Porque los ángulos, los cosenos son sensibles a los decimales. Pueden cambiar varios grados por acortar. Entonces lo vamos a cortar aquí. Y si yo tengo entonces el coseno, bueno, para mí es fácil sacar el ángulo antes del coseno, ¿verdad? Porque entonces el ángulo sería el inverso del coseno, que sería el shift coseno del ángulo, y me da un ángulo de 14,7 grados. O sea, la fuerza, si este era el desplazamiento, la fuerza formaba esta fuerza, un ángulo de 14,7 grados de inclinación con el desplazamiento. Y ahí lo tenemos. ¿Quedó más o menos claro lo que es esto? Sí, profe. Ya, Sí, ¿no hay profe. duda? Ya, súper. Veamos ahora el otro producto, que es el producto cruz. El producto cruz. ¿De dónde nace el producto cruz? Nace de las rotaciones, que es algo que viene ahora en el curso, en la parte final. Entonces veamos el punto 3, que sería torque y rotación. Los cuerpos pueden tener dos movimientos. Un cuerpo puede tener un movimiento de traslación, que se mueva para allá. Eso sería traslación. Pero también puede tener un movimiento de rotación. Un trompo, ¿no es cierto? O una pirinola puede girar. Y esto sería rotación. ¿Qué es lo que causa la traslación? Es la fuerza. Esa es la causa de la traslación. La causa de la traslación de un cuerpo o de las variaciones sería la fuerza. El caso de la rotación, la causa de la rotación es lo que llamamos torque. O sea, el torque es a la rotación como la fuerza es a la traslación. Entonces veamos qué es este torque. Entonces consideremos un cuerpo que va a rotar.
generalmente los cuerpos rotan en torno a un eje de rotación. Entonces vamos a poner un cuerpo así que va a tener así como una llave. Vamos a hacer un cuerpo así. Así lo estoy tratando de hacer en perspectiva, así que quede más o menos decentito. Ya tenemos ahí una llave y le vamos a pasar por acá un eje de rotación. Aquí. ¿Ya? Por acá va a ir el eje de rotación. O sea, la llave puede girar en torno a ese eje. Entonces aquí puede rotar esta llave. ¿Correcto? Ese sería el eje de rotación. Así como un trompo gira en torno a su eje de simetría. Ahí puede girar. Entonces, naturalmente lo que causa la rotación de un cuerpo a la larga es la acción de la fuerza, pero también donde se aplica la fuerza. No es solamente la fuerza, porque si yo aplico una fuerza en esta dirección, voy a generar rotación, ¿cierto? O sea, si lo vemos desde arriba, digamos, si ponemos nuestro ojo aquí, esto sería así. Ese cuerpo sería así, y ahí aquí estaría el eje de rotación, ¿cierto? Hacia acá, apuntando hacia nuestro ojo. Ese sería el eje de rotación, que puede ser real o puede ser imaginario, por aquí. Entonces, si yo le aplico una fuerza así, claro, va a rotar para allá. La rotación, fíjense que tiene dirección, porque yo puedo rotar para allá en sentido antihorario o podría ejercer una fuerza en sentido opuesto. Por lo tanto, el torque es un vector, porque tiene sentido la rotación. Es un vector. Por eso está asociado al producto vectorial. Entonces, esta causa rotación, por lo tanto, esa fuerza causa torque. Pero esa misma fuerza, si yo la aplico aquí sobre el eje, la misma, no voy a causar rotación si yo aplico aquí la fuerza, esa misma fuerza. No causa rotación, lo único que va a hacer es comprimir el objeto. Por lo tanto, esta no produce torque. Miren qué interesante. Y si yo aplico una fuerza de igual magnitud aquí, que presione hacia allá, tampoco causa torque. Entonces, si ustedes se fijan, la rotación depende de la fuerza, pero depende también de cómo aplico la fuerza. No basta que diga la fuerza es la que causa la rotación, no. Depende de cómo la aplico, porque esta misma fuerza, de misma magnitud, aquí causa y misma dirección y sentido, aquí no causa, aquí sí, causa rotación, aquí en esta dirección tampoco causa torque. La cruz significa que no causa torque. Y además pasa otra cosa. Si yo quiero aplicar una fuerza aquí para que gire, la hago girar. Pero si yo me corro más para acá, voy a necesitar una fuerza más grande para que gire. Y mientras más cerca esté del eje de rotación, más grande es la fuerza. A medida que yo me acerco. Por eso las puertas, las puertas de las casas, ¿sí? Tienen la manilla acá. Porque ahí es fácil que rote la puerta. Está más lejos del eje. Y la puerta puede rotar en esa dirección o podría rotar cuando se abre o se cierra en esa dirección. ¿Se fijan? Entonces tiene sentido la dirección. Entonces, ¿cómo se define el torque? Que es lo que causa la rotación. Si ustedes empujan la puerta aquí cerca del eje, se necesita mucha fuerza para moverla. Y aquí es la fuerza más chiquitita para moverla. Entonces, ¿cómo se define el torque? Que ejerce una fuerza sobre un cuerpo. Pensemos que tenemos un cuerpo aquí, lo estamos mirando desde arriba, y aquí está el eje de rotación que sale hacia nosotros. Ese sería el eje de rotación. Entonces, aplicamos una fuerza. En principio, esa fuerza puede estar inclinada respecto al punto de aplicación. El punto de aplicación, la distancia al eje de rotación del punto de aplicación de la fuerza, donde aplico yo la fuerza, eso se llama brazo de palanca. Este es el brazo de palanca. ¿A qué distancia aplicamos la fuerza? Brazo de palanca. Entonces,
Ya vimos que si la fuerza es paralela al brazo de palanca, aquí, no genera torque, po. O sea, apunta hacia el eje. Entonces, cuando ponemos aquí la fuerza, esta fuerza va a tener dos componentes. Si ese ángulo alfa, como siempre, va a tener esta componente, que es F coseno de alfa, y va a tener una componente perpendicular al brazo de palanca, que es F seno de alfa. Y esta no produce torque, no hace torque. Solo comprime el cuerpo contra el eje de rotación. Esta sí hace torque. Esta es la que hace torque. Entonces, ¿cómo se define el torque? El torque se define como la fuerza que hace torque, que sería F seno de alfa, por el brazo de palanca, la distancia L, por L. O sea, el torque sería fuerza por el largo del brazo de palanca, que es la distancia del punto de aplicación al eje de rotación, por el seno del ángulo que forman. Y ese sería el torque. Es la fuerza perpendicular al brazo, es la componente perpendicular al brazo de palanca la que hace torque. Y así se define. Entonces, la unidad del torque va a ser Newton metro. Pero ahí uno no lo habla, no lo habla en joules, ¿no? Habla en Newton metro o Newton centímetro. Y así, entonces depende de ambos. El brazo del torque. Veamos algunos ejemplos de esto. Entonces, el torque, esto es lo que causa rotación. Si el torque, si es mayor, si se requiere un cierto torque para mover algo, si el largo del brazo de palanca es grande, se necesita menos fuerza. Y ese es el principio de la palanca. ¿Dónde se aplica esto? En torque. Por ejemplo, en los destornilladores, cuando ustedes tienen que sacar un destornillador de acá, uno pone un destornillador que tiene una paletita así, ¿cierto? Que se pone ahí en esa zanja. Y aquí el destornillador tiene un brazo más ancho. Entonces, esta distancia, que es donde se aplica la fuerza para rotar, se fijan, es un brazo de palanca. O lo mismo la llave inglesa, si cuando uno tiene que sacar un perno, por ejemplo, cambiar el neumático, los pernos son duros, pero si uno usa una llave inglesa, entonces al tener un brazo de palanca largo, la fuerza que se actúa aquí en este punto es más chiquitita. Se requiere menos fuerza para rotar que si trato de hacerlo aplicando la fuerza aquí, por ejemplo. O lo mismo la palanca. Una palanca que es como un balancín. Ahí yo tengo el punto de apoyo. Si quiero levantar una piedra aquí, puedo ejercer una fuerza acá, en un brazo largo, y me sale más fácil levantar una carga, que sería el principio de palanca. ¿Cómo se define ahora la dirección? La dirección del torque, como es un vector, es la dirección del eje de rotación. Cuando el eje de rotación es el sentido antihorario, esa es la dirección positiva, ¿ya? Hacia allá, en el sentido antihorario. Eso es lo que se toma normalmente como dirección positiva, la antihorario. Y el sentido horario sería negativo, ¿ya? Entonces, la dirección del torque es, este sería antihorario, ante dos palitos del reloj, este sería positivo. Y el torque, este sería negativo. Ya. Veamos ahora el producto de dos vectores, el producto cruz. Esto sería la dirección del torque y del sentido de rotación. Este sería el signo de la rotación. Normalmente, ¿eh? Este sería anti-horario. Y este sería el sentido horario de los palitos, horario de los palitos del reloj, es el negativo. Ya. Aquí, ahora viene la definición del producto cruz o vectorial. Producto cruz o vectorial.
Entonces tomemos dos vectores. Dos vectores siempre forman un plano. ¿Ya? Yo si tengo dos vectores, dos palitos, siempre puedo poner un plano. ¿Ya? Entonces, el producto cruz entre dos vectores, como buen vector, esto es un vector, va a tener una magnitud en que el módulo es el largo de A por el largo de B, correcto, por el seno del ángulo que forman. Es como el torque. Por el seno del ángulo que forman. Un vector tiene magnitud, dirección y sentido. La dirección, que es la recta en la que se encuentra, es perpendicular al plano de A y B, que sería el eje de rotación. Si este fuera un cuerpo que está rotando, esta es la perpendicular, definiría el eje de rotación. La dirección siempre sería el eje de rotación. Y el sentido, si va para arriba o para abajo, el sentido se usa la llamada regla de la mano derecha. Mano derecha. ¿Qué dice la regla de la mano derecha? Dice, ponga el canto de su mano derecha, esta es la mano derecha, el canto sobre el vector A. Y apunte sus dedos en el ángulo más chico hacia el vector B. ¿Ya? ¿Qué sería ahí? ¿Se fijan? O sea, ahí la proyección estaría en el lado A y los dedos apuntan al lado B. Y el pulgar apunta el vector C, que sería cruz B. El pulgar. O sea, aquí iría hacia arriba el vector A cruz B. Esa es la regla de mano derecha. Es un vector que sale hacia arriba perpendicular. Si fuera B cruz A, iría para abajo el B cruz A. Porque uno tendría que poner el canto de la mano derecha en el B, iría la mano por abajo. Entonces es anticonmutativo porque A cruz B tiene sentido opuesto a B cruz A, el producto cruz. Y ese sería en forma gráfica el producto cruz. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe, clarísimo. Sí, Ya, por acá súper. igual. Veamos ahora el torque. Volvamos al torque. Supongamos que yo tengo aquí mi plano, tengo aquí mi barra que va a rotar, que está sobre este plano imaginario. Aquí está el eje de rotación de la barra, que puede ser real o imaginario. Puede ser una puerta, yo estoy buscando una cosa así. Entonces yo le aplico una fuerza aquí, una fuerza F, que va a formar un ángulo alfa y que va a formar un ángulo alfa, y que esto es un vector D, que es el brazo de giro, el brazo de palanca, que es el punto de aplicación, la distancia del eje al punto de aplicación, lo vamos a llamar L. Entonces, el torque como vector sería L cruz F, en ese orden. ¿Por qué? Porque tenemos L cruz F nos da, esta sería la proyección, ¿cierto? Nos daría, esta sería la vertical, y la regla a mano derecha nos pondría los dedos para allá. O sea, estaría acá el torque en la dirección del eje de apunta para arriba, ¿cierto? El eje perpendicular al eje de rotación, este sería el eje de rotación, que es perpendicular al plano en que rotan los objetos. El trompo gira en ese plano y este es el eje de rotación, ¿se fijan? Entonces es perpendicular, o la puerta. Y entonces tendríamos que la magnitud del torque es L por F por el seno del ángulo, ¿cierto? Que sería componente perpendicular. La dirección es perpendicular y el sentido no es la mano derecha. ¿Por qué a esto se le llama la regla de la mano derecha, a la regla del torque? Porque para allá está el L, para allá está la fuerza. Y ahí la mano derecha sería
hacia allá. ¿Se fijan? El L cruz F. Se llama regla mano derecha porque es la que se usa para desatornillar. La regla del tornillo le llaman a ese. ¿Por qué? Porque pensemos que tenemos un tornillo aquí apretado, un tornillo, y queremos sacar ese tornillo. ¿Ah? Ese es un tornillo. Apretamos, giramos para allá, giramos para allá. ¿Para qué lado se gira? El tornillo para que salga. Bueno, un tornillo, ¿ya? Cuando está en una tabla, se gira, se usa la regla mano derecha. Si uno pone la mano derecha aquí y gira en ese sentido, en el sentido dedo, el tornillo va a salir. Entonces hay que girar para allá para que salga. Lo mismo las tapas de las botellas, las tapas roscas de las botellas, estas que se atornillan y se desatornillan, ¿no? Una tapa rosca, cuando está dura, ¿hacia qué lado se gira? Bueno, si lo giramos para este lado, entonces la tapa va a salir. Y lo mismo pasa cuando hay que cambiarle la rueda a los autos. ¿En qué sentido hay que girar los pernos? En ese sentido para que salgan y se aprietan el otro. Por eso se llama regla del tornillo y de la mano derecha. Y eso da el producto activo entre dos vectores. Si estamos de frente en este plano, por ejemplo, si yo pongo aquí el vector A y aquí el vector B, el producto cruz sale del plano, sale hacia nosotros y eso se presenta así, con un puntito hacia acá. Cuando sale hacia nosotros, es como mirar la punta de la flecha. Y si hiciéramos B cruz A, que entraría en el plano, entonces se pone una cruz. Esto es que B cruz A. Con cruz significa que entra. Y esto es entra al plano y sale del plano. Entonces, ya sabemos calcular geométricamente el producto cruz. Se usa regla a mano derecha y el largo de A por el largo de B por el seno del ángulo. Pero ¿cómo se calcula algebraicamente? Veamos algebraicamente ahora. Supongamos que tenemos un vector A que tiene componentes XA y AZA. Y tenemos un vector B que tiene componentes XB y BZB. ¿Ya? Recuerden que A cruz B siempre es perpendicular a A y es perpendicular a B. Es perpendicular siempre a los dos vectores, porque los vectores están en un plano y B, el producto cruz siempre es perpendicular a ambos vectores. Entonces, algebraicamente se hace así. Cuando uno calcula el producto cruz de dos vectores, A cruz B, uno hace un determinante. En este determinante uno pone los vectores de la base canónica. Los vectores de base canónica. Aquí anota los componentes del primer vector de A, XA y AZA. Y las componentes del segundo vector, XB y BZB. A veces, a lo mejor algunos de ustedes lo han visto usando la transpuesta, porque el determinante de la matriz igual de la transpuesta, da lo mismo. A veces ponen los hijos acá, aquí el A y el B. Y ese determinante resuelve el producto cruz. ¿Ustedes saben resolver determinante o no? Díganme el tiro para repasar o no. Sí, sí, lo vimos en álgebra lineal. ¿Y se acuerdan? No, profesor. Ya, muy bien. Veamos cómo se hace el determinante. Se hacen de muchas maneras, pero yo lo hago de esta manera que cada uno lo hace de manera que le es más fácil. Para resolver un determinante, uno copia las dos primeras columnas al lado. Aquí ponemos I, JK, XA y AZA. ¿Ya? Se copian las dos columnas. Y después uno tira flechitas, pero hay que partir en esta diagonal para no equivocarse. ¿Ah? Partimos por la diagonal. Entonces tomamos esa diagonal y tomamos esa diagonal. Y multiplicamos todos los números de cada fila. Y todos los números de cada fila aquí se van a restar al resultado. Los que van para allá, para el lado negativo, se restan. ¿Ya? Y después hacemos lo mismo para el otro lado. Tomamos la otra diagonal,
siempre partan por las diagonales, porque así es fácil que a uno se le corran las flechas. Tomamos aquí y tomamos eso, multiplicamos toda esta fila, I por IA, por Z de todo esto, y lo que va para este lado se suma. Y el resultado es la suma de estos más la resta de estos. Y como la mejor manera de entenderlo es haciendo un ejemplo, hagamos un ejercicio. Veamos cómo estamos en la hora, chiquillos. Ah, mira, no, estamos como justitos. Hagamos un ejercicio, ¿ya? ¿Quedó claro esto? ¿Se acordaron? Esta es para los determinantes de 3×3, que es lo que nos interesa. Veamos, mira, dice. Veamos. Ya con esto yo creo que estaríamos terminando por hoy y yo espero mañana ya tenerle a todos los chiquillos, ¿no? El taller, las notas, porque ya nos estamos acercando al final del curso, así que ya dice, este sería el ejercicio 3, parece ya que estamos haciendo, ¿no? Tercer ejercicio, dice, así, dice, calcule el torque que ejerce la fuerza, F, que es 3I más 2K, cuando el brazo de palanca es de igual 2I menos J más K. Calcule también el ángulo que forma la fuerza con el brazo de palanca. Entonces, aquí tenemos la fuerza, que es 3I más 2K, ya podemos escribir así 302 también, porque no tiene un puente J. Y tenemos el brazo de palanca, que sería 2I menos J más K. O sería 2 menos 1, 1. Da lo mismo. Entonces tengo que calcular el torque. Nosotros sabemos que el torque es el producto crudo entre la fuerza y el brazo de palanca. Y como tenemos las coordenadas cartesianas, los dos lo hacemos naturalmente en forma algebraica. Lo hacemos en forma algebraica. Entonces el torque es D cruz F. L cruz F. Aquí va la segunda, la F. D cruz F. Entonces sería, primero ponemos vectores de la base canónica, después el primer vector, que sería 2 menos 1 y 1, y las coordenadas de la fuerza, que sería 3, J no tiene, así que 0 y 2. Y tenemos que calcular este determinante. Aquí está D para abajo y aquí está F para abajo. Entonces, como les decía la regla, para calcular determinantes copiamos las dos primeras columnas y JK, 2 menos 1 y 1. Y tiramos. Nos paramos siempre nos vamos a parar en las diagonales principales, ¿ah? Siempre en la diagonal principal para no confundirnos. Esta es la diagonal principal. Entonces tomamos esa diagonal principal, esa y esa. Muchas gracias. Entonces, aquí tendríamos 3 por menos 1 por K sería 3 por menos 1 por K, que sería menos 3K. Sería el producto de estas tres. El producto de estas tres es 0, porque hay un 0 y sería 2 por 4, este es J, sería 4J.
¿cierto? Se multiplican para acá, 2 por j por 2 y por 0 ya. Veamos el otro lado ahora. Tomamos la otra diagonal, porque siempre, acuérdense, para no confundirnos, tomamos las diagonales, porque si no a uno se le dan las flechas, créanme. Las barritas se van, es fácil desviarse. Ya, entonces empezamos. Y por menos 1 por 2, menos 1 por 2 es menos 2, sería menos 2 sí. 2 por 0, esto es 0. 3 por 1, 3, 3j. Se multiplican para allá. Lo que va para la derecha es positivo. Ya, y entonces el producto ahora sería, lo que va para allá se suma, lo que va para allá se resta. Lo amarillo entonces se suma, sería 3i más 0 menos 2j. Y lo que va para el otro lado se resta, sería menos 3k más 0 más 4j. Y así se calcula los determinantes. Entonces sería 3i menos 2j sería 3i menos 2j. Profe, creo que es 3J, no 3I. Aquí 3j. Gracias, gracias, gracias. Y el otro es 2i. R entonces. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ya, gracias. Y aquí sería menos con menos da más, 3k y menos 4j. ¿Estamos bien? Me queda la inseguridad. Ya, sí. Sería menos 3k, sería más 3k y 2 por 2, 4, menos 4j. Entonces ahí sería, la i sería menos 2i, la j menos 4 más 3 sería menos j y más 3k. Y ahí tenemos el torque. Ese sería el torque. Menos 2i más j más 3k. Que sería el producto cruz entre el brazo de palanca y la fuerza. Pero ahora nos piden el ángulo que forman. Este sería el eje de rotación también en 3 dimensiones. Podríamos dibujarlo así igual que la fuerza anterior, pero no lo vamos a hacer. Veamos ahora el ángulo entre la fuerza y el brazo de palanca, que sería la parte B. Entonces sería el ángulo entre la fuerza y el brazo de palanca. Lo calculamos aquí. Ángulo entre F y D. Nosotros sabemos que el torque es F cruz D, es radio cruz F, perdón, D cruz F. Es re. Es importante el orden, ¿ah? D cruz F. Entonces, el módulo del torque tiene que ser el módulo de D por el módulo de F por el seno del ángulo. Y ahí calculamos, como tenemos D, F y torque, podemos calcular. ¿Por qué? F vale, la fuerza que valía es 3i más 2k. El brazo de palanca es 2i menos j más k. Y el torque lo tenemos aquí, que es ese producto. Entonces lo copiamos aquí, directo. Y sacamos eso. Y aquí tendríamos el torque. Y ahí le sacamos el módulo, pues a cada vector. El módulo de este vector va a ser raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso nos da raíz de 13. El módulo del brazo de palanca va a ser raíz de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso sería 6, raíz de 6. Y el módulo del torque va a ser raíz de menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso sería 9, 10, 14, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que el torque, que el seno de alfa, de aquí uno lo despeja, po. El seno de alfa es el módulo del torque
partido por el brazo de palanca y por el módulo de la fuerza. O el módulo del producto cruz, dividido por el módulo de cada vector, nos da el seno. Es como el producto punto, uno usa el coseno, en el producto cruz usa el seno. Entonces aquí el seno de alfa va a ser el módulo del torque, que es raíz de 14, partido por el módulo de el brazo de palanca y raíz de 13. Y si eso lo hacemos ahora con la calculadora, sería, todo eso se puede meter en la misma raíz, da lo mismo como lo hagan. Yo voy a poner raíz de 14 dividido en raíz de 6 por raíz de 13. Lo de abajo está abajo entre paréntesis y me da 0,42 esta cosa. Y de ahí nos da que alfa sería el inverso del seno. Chief seno de answer y nos daría 25 grados. O sea, esta fuerza genera un ángulo de 25 grados con el brazo de palanca. Y ahí estaríamos. Bien, estimados. ¿Copiaron? Si hay alguna consulta, ¿quedó claro? Hay que ¿O hay repasar, dudas? profe. Y no se copió nada, por lo menos yo no copié nada. No Iba muy copió nada. rápido, iba muy rápido. Puche, ¿por qué no me dijo que fuera más despacito? No, porque después si va a mandar la clase queda grabada, así que la voy a tener que repasar otra vez nomás. Ya, sí, es que, ¿sabe por qué? Estoy hablando con Francesca, ¿cierto? Sí, profe, Lo que pasa, Fran, es que para ver los temas tengo que ir rápido, me para que alcanzara a imagino, mover. sí, me imaginé. Me atoré. Pero lo bueno es que queda grabada, entonces la pueden ver con calma al ritmo de ustedes, po. Pero el hecho de estar aquí y escuchar es súper importante, ¿ah? A diferencia de no estar. Porque igual quedan las cosas en la cabeza y cuando uno estudia se hace más fácil. Y bueno, yo les mando el PDF. Bien, quedamos hasta aquí, pues muchachines. No sé si hay dudas, consultas o estamos No, claros como el agua. trate de subir la nota nomás que Estamos todavía bien. estamos pendientes. Ya, no, sí, yo dije. Antes del fin de semana se voy a tener, si igual ya me pesa. Ya, muchachines, Ya, ha sido un gusto como siempre. Chao, gracias. profe, gracias. Que esté bien, profe. Chao, Chao. Que profe. estén bien. Un abrazo a todos. Que Igual, pasen chao, chao. y tengan una buena votación el domingo. Acuérdense que hay que votar. Chao, chao, Eso. niños. Que estén Bye. súper bien. Profe, Chao, profe. Dígame, una duda chiquitita antes, porque la próxima dígame. clase que tenemos es justo, obviamente no vamos a tener clase porque es Navidad. ¿Qué va a pasar con esa clase? Buena pregunta. El próximo, a ver, espérame. No, pues estamos a 11. Sí, pues, eh, 18 no ah, tenemos el clase y después Navidad. 25. Ah, ahí nos ponemos de acuerdo y la recuperamos, pues. La podemos recuperar el sábado. Sí, porque justo como antes de la solemne, entonces sería bueno tener una clase antes de. Ya, qué bueno que me dices, sí. O la podemos fijar para el sábado, podría ser. El sábado sería. ¿El sábado de esa semana? Sí, el sábado 26, pues, el mismo sábado. ¿Cuándo es la...? Porque, a ver, claro, eso va a ser la semana antes de la prueba, Porque yo tengo ¿cierto? entendido que las últimas solemnes son del día 26 hasta el 30, creo. Ya, la voy a verificar porque la podemos adelantar entonces, pues. Sí, pues, sí. La ¿Sí? podríamos adelantar para el martes 23. Pero martes nosotros tenemos clase de álgebra lineal ¿A qué hora? a las 7, ¿Hasta qué hora? hasta las 8:20 más o menos, igual como esto. Ya, lo que pasa es que yo hago clases los viernes, pues. Profe, y el jueves 18, El jueves 18 también hago clases. nos ¿Y el conectamos miércoles? allá. Y el sábado El 20, jueves, espérate, el jueves 18 les hago a ustedes, pues. sí, pero el jueves 18 no tenemos clase. Ah, qué astutos. Ah, ustedes me dicen que la del 25 la hagamos el 18.
Sí, correrlo una semana antes. Ya, pues. O sea, lo hacemos la semana que viene. Correcto. Claro. Súper. Oye, que tan inteligente. Excelente idea. Ya, Lo ya. subestimamos, Quedamos con profe. 18. Ya, Ya. profe. Ya. Ya, muchachos. Estupendo, que Súper. esté Entonces bien. voy a mandar un anuncio que decimos que a clase el 25 la vamos a hacer el 18. Súper, qué bien que sea. Ya. Bien, chicos, Actividad. se pasaron. Un abrazo. La Que profe. Chao, estén bien chao. Que ustedes esté bien, también. esté bien. Que tengan buen Chao. fin de semana. Chao. Igual, chao. Y cortamos aquí la